Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bracharine Nirvishesha Sunyabhadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las maravillosas y siempre trascendentales lecturas de Srimad Bhagavatam y al mismo tiempo con algunas propuestas generales de reflexión o para reflexionar sobre los textos compartidos. El último texto compartido pertenecía todavía a la voz de Yudhishthira, o sea, el rey de los Pándavas. Estaba, después de preguntar a Arjuna qué te pasa, por qué estás triste, por qué estás así, entonces está añadiendo algunos comentarios en relación al Señor Krishna. Y el último texto decía: la personalidad de Dios original, el disfrutador, y Balaram, el primordial Señor Ananta, se están quedando en el océano de la dinastía Yadu, por el bien, la protección y el progreso general de todo el universo. Y los miembros de la dinastía Yadu, estando protegidos por los brazos del Señor, se encuentran disfrutando de la vida como los residentes del cielo espiritual. Entonces, habíamos mencionado como la misión principal del Señor en su presentación en este mundo material era la de proteger, o sea, protección y el progreso general de todo el universo, o sea, por el bien, la protección y el progreso general de todo el universo. Por tanto, también la presencia del devoto del Señor en cuanto al mundo material se refiere, tiene ese mismo fin. Si se viera en un supuesto devoto un fin diferente a ese o un fin contrario a ese en su comportamiento, palabras y pensamiento, entonces se podría deducir con toda certeza que es un pseudo devoto, o sea, un falso devoto o un hipócrita. El texto de hoy comienza, Yudhishthira continúa diciendo: por el simple hecho de ofrecer comodidades a los pies del loto del Señor, que es el más importante de todos los servicios, las reinas de Dwaraka, encabezadas por Satyabhama, indujeron al Señor a conquistar a los semidioses. Por eso las reinas disfrutan de cosas que son prerrogativas de las esposas del controlador de los rayos. El rey de los Pándavas ahora está haciendo mención a la vida específica de las esposas del Señor en Dwaraka. Evidentemente, las reinas de Dwaraka vivían en una posición bastante suntuosa. Sus lugares de residencia eran muy cómodos, hermosos, llenos de gratificaciones y llenos también de mucho amor. Entonces se explica aquí, Yudhishthira dice que por ofrecer siempre comodidades a los pies del loto del Señor, o sea, por estar siempre tratando o deseando complacer de la mejor manera posible, de la manera más agradable para su esposo, en ese caso Krishna, el Señor Supremo. Entonces el Señor Supremo les daba o les concedía todo tipo de capricho. Eso lo podemos ver en las relaciones personales. A veces vemos, por ejemplo, madre e hijos, abuelas y nietos, y también esposas y esposos o enamorados. Uno de los dos se agrada, siempre está en función de agradar al otro, es tan cariñoso, es tan mimador o mimadora, en el sentido de siempre le está diciendo palabras bonitas, está siempre ocupándose de su bienestar. Que el otro siente como una deuda de amor y entonces quiere ver cómo le retribuye. No porque paga un salario ni nada de eso, simplemente porque el amor lo arrastra a eso, lo lleva a eso y le dice: dime qué
¿qué te puedo obsequiar? Dime qué quisieras. Entonces Krishna, que es el experto en complacer y está atado por la fuerza del amor puro, entonces estas reinas muy cuidadosas lo atendían y él, lleno de deleite, le decía: reina mía, dime qué quieres para ti. Y muchas de estas reinas entonces a veces le decían: no, nada, yo no quiero nada. Pero entonces Krishna, deseoso de aún así de complacerlas, él pensaba: bueno, quizás si yo le traigo o le obsequio tal joya, tal cosa, pero esas cosas que Krishna pensaba para obsequiarlas no eran cosas comunes de este planeta, sino cosas que estaban o existían solo en planos de conciencia muy elevados, como los planos de conciencia donde habitan las grandes personalidades controladoras, o sea, lo que llaman los devas, los semidioses, cuestiones así, como el llamado Brahma, Indra, Shiva, cuestiones así. Y entonces Krishna simplemente accedía a esos diferentes planos de conciencia, donde él también es muy adorado y querido, y de un modo u otro él traía de ese plano de conciencia aquello que quería obsequiar a su querida esposa como retribución amorosa por su dedicación. Entonces se dice que de esa manera esas reinas tenían posesiones o tenían en su posesión determinadas cosas maravillosas que pone un ejemplo aquí. Dice, por ejemplo, que pertenecían a las esposas del controlador de los rayos. El controlador de los rayos se refiere a Indra, una de las personalidades controladoras que se encarga esto del ciclo de la lluvia y cuestiones así desde el punto de vista de organización material de la existencia, o sea, es la inteligencia que está detrás de ese ciclo. Y entonces las esposas de Indra, o las acompañantes de Indra en el plano de conciencia donde Indra habita, o sea, en su plano de conciencia, disfrutan de ciertos elementos y entonces ellos, Indra mismo también, se los facilitó algunos de ellos al Señor Krishna, porque el Señor Krishna se los pidió para tratar de agradar y dar también alegría a sus esposas, y ellos, por supuesto, evidentemente, se lo concedieron con mucha gratificación, con mucha alegría. Continúa diciendo: los grandes héroes de la dinastía Yadu, estando protegidos por los brazos del Señor Krishna, siempre se encuentran libres de temor en todo aspecto, y por consiguiente ellos ponen los pies en la casa de asambleas Sudharma, digna de los mejores semidioses, pero a quienes les fue despojada. Se dice que dentro de la familia de los Yadu, o la dinastía Yadu, donde apareció el Señor Krishna, ya habíamos comentado el día de ayer, allí junto con Krishna ya habían aparecido previamente aquellos que iban a participar en la obra de aparición del Señor en este mundo, grandes almas, asumiendo el personaje de familiares de Krishna, abuelos, tíos, amigos, maestros, cuestiones así, pero todas grandes almas. Ahora, con respecto a esas grandes almas, se dice que esos grandes héroes, sus grandes triunfos, etcétera, etcétera, su gran valor, no se debe específicamente a ninguna cualidad material en ellos, ni a ningún orgullo o arrogancia: mira qué fuerte soy, mira qué entrenamiento bueno tengo. No, su valor y su entrega como héroes se debía a un solo elemento, a que estaban confiados completamente en la compañía y protección del Señor. El Señor era su amparo total, el Señor era su objeto total de adoración, así como su objeto total de reverencia. Y por tanto, debido a esa completa entrega, es que ellos podían constar no es la palabra, podrían experimentar un nivel de valor, de heroicidad y de triunfo sobre sus enemigos tan elevado. Este punto ya lo hemos visto varias veces, o sea, el devoto lo ve todo en función del Señor. Él siempre considera que todo lo que pueda de bueno obtener o de triunfo supuestamente obtener es responsabilidad del Señor. O sea, es el Señor quien por su misericordia ha permitido que suceda.
entonces él sigue diciendo: Arjuna, hermano mío, por favor, dime si estás bien de salud. Pareces haber perdido el brillo de tu cuerpo. ¿Se debe eso a que otros te han faltado el respeto por tu larga estadía en Dwaraka? O sea, entonces ya él es más directo. Después de hacer tantas preguntas, reúne todas las preguntas en una sola. O sea, él quiere saber por qué Arjuna está triste, por qué está sombrío, por qué está decaído, por qué se ve así sin fuerza, por qué se ve débil, por qué ha virado del viaje de esa manera. Entonces le pregunta si está enfermo o si acaso alguien, cuando él regresó de su viaje, al entrar en la ciudad, alguien le dijo alguna frase inapropiada por haberse demorado tanto. Hay veces que uno, por ejemplo, dice: voy a un lugar y voy a estar 3 días, pero allá suceden diferentes cosas y en vez de 3, la persona tiene que estar 7 días. Y cuando regresa, puede ser que alguna persona de su casa, de su trabajo, de otros lugares, le recrimine: caramba, tú dijiste que ibas por 3 días y mira, te pasaste 7. Y eso a veces a las personas sensibles, ¿no?, les puede traer pesar o les puede lastimar el corazón. Entonces, como Arjuna era sensible porque era un devoto del Señor, su hermano le está diciendo: ¿acaso alguien te faltó el respeto? ¿Alguien te dijo algo cuestionador en relación al tiempo que te pasaste fuera de la ciudad? ¿Te ha hablado, continúa Yudhishthira, te ha hablado alguien con palabras hostiles o te han amenazado? ¿Acaso no pudiste darle caridad a alguien que la pidió o no pudiste mantener la promesa que le hiciste a alguien? Yudhishthira sigue descartando cuestiones. Estás enfermo, alguien te recriminó por demorarte mucho tiempo en Dwaraka, o alguien te amenazó con palabras hostiles, o es que, por ejemplo, tú que eres muy caritativo, igual que todo devoto puro, tú que eres muy caritativo, ¿acaso por tu prisa o por otra cuestión no diste caridad a alguien que te lo pidió y por eso es que te sientes así agobiado, te sientes? Esto es una cualidad del devoto también. Muchas veces el devoto, cuando descubre que no ha, o que ha faltado, que no ha cumplido, que ha obviado o que ha un poco restado importancia al cumplimiento de algunos de los deberes básicos, sobre todo en el caso de los brahmanas y estas cuestiones, como la caridad, entonces después el devoto dice: caramba, venía con tanta prisa que mira, esa persona estaba necesitada y yo, pensando solamente en mi comodidad y en llegar pronto, no lo ayudé. O sea, dice, él mismo siente dolor en su pecho y entonces esto le podría dar tristeza. Entonces Yudhishthira está descartando esto. ¿Es que acaso, por ejemplo, alguien te pidió caridad y tú no se la diste? O quizás le empeñaste tu palabra a alguien sobre cualquier cuestión y no la pudiste cumplir, porque la veracidad o el utilizar la palabra de manera cierta y firme era también una característica típica de las grandes personalidades, o es una característica típica de las grandes personalidades, pero en el caso de los Pándavas estaba presente en todos ellos. Así que otra de las posibles causas de tristeza podría ser que hubiese empeñado su palabra con alguien y después hubiera faltado a ella. Entonces esto le podría dar gran tristeza y pesar en el corazón. Continúa diciendo: tú siempre eres el protector de los seres vivientes que lo merecen, tales como los brahmanas, los niños, las vacas, las mujeres y los enfermos. ¿Sería que no les pudiste brindar protección cuando acudieron a ti en busca de refugio? Otra cualidad del devoto. Si el Señor es el protector de las criaturas, sobre todo de las criaturas que son más indefensas, las más nobles, las que están más desprotegidas, entonces se espera que su devoto, como porción consciente de él o como siervo de él, también se ocupe en las mismas tareas, en la misma dirección, por supuesto, desde un alcance menor, porque no se puede comparar el alcance de una simple partícula al alcance que tiene aquel que es el todo en todo. Entonces Arjuna, otra causa pudiera haber sido, estaría triste porque
alguien estaba en apuro, o quizás alguna vaca, un niño, una mujer, un brahmana, algo, necesitó su ayuda y él no se la pudo dar, o intentó dársela y no pudo tener éxito, entonces eso también trae pesar. El devoto, la persona que está un poco predominada por la modalidad de la bondad, se siente mal cuando quiso o quiere ayudar o proteger a alguien y aún así no lo consigue. Entonces siente pesar en su corazón y se queda allí mucho tiempo, a veces incluso dándole vuelta eso en la cabeza. Claro, ese sentimiento un poco opaca su inteligencia, porque él no puede comprender que hay veces nunca puede proteger a nadie realmente. Y segundo, hay cuestiones que tienen que suceder porque son cuestiones de reacciones y elementos así que el propio Señor permite que sucedan. Entonces él, por más que quiera, no lo puede evitar. Pero como él está movido por su bondad, él olvida eso, ignora eso y intenta, entonces no lo logra y se frustra. Y la frustración en ese sentido le trae pesar y tristeza. Continúa preguntándole o dándole alternativa. ¿Has tenido acaso relaciones con una mujer de carácter dudoso o no has tratado debidamente a una mujer digna de ello? También le menciona otra posibilidad, o sea, los Pandavas son todos guerreros, son kshatriyas, son administradores, por tanto son personas de familia. Y entonces también una cualidad del guerrero es que está predominado por la pasión desde el punto de vista muchas veces de su comportamiento. Por eso es que es impulsivo, por eso es que es valeroso, por eso es que siempre tiene que estar en actividad, por eso es que es amante de las cosas que hacen despertar la adrenalina. Y por tanto la ley védica le permitía tener varias esposas en conformidad a que fuera capaz de atenderlas a todos, ser cordial con todas y estar debidamente formalizado, o sea, que no sea una unidad, una relación así furtiva, escondida. Y siempre y cuando estas esposas o estas mujeres también tuvieran cualidades significativas, o sea, cualidades que no lo degradaran, sino que lo mantuvieran en su misma posición o incluso le ayudaran a elevarse aún más. Entonces, una de las causas de su tristeza podría ser que haya tenido algún tipo de vínculo con alguna mujer, pero que no tuviera esas cualidades mencionadas, sino que la mujer tuviera un carácter tal, tuviera una posición tal en la vida, internamente y en su pensamiento, que lo indujera a degradarse. O sea, que contaminar un poco sus valores, sus principios. Entonces eso podría ser una causa. O también la otra opuesta, una mujer de muy elevadas cualidades y que él la haya tratado de forma áspera. O sea, porque si tiene elevadas cualidades no merece ser tratada de forma áspera, sino de forma respetuosa. Y por tanto, cuando uno no la trata así, entonces el corazón noble después y el corazón justo se siente también triste y lastimado. Entonces continúa diciendo, ¿o será que alguien inferior o igual a ti te ha derrotado en el camino? También para el que tiene esa tendencia de kshatriya o de guerrero, puede traerle mucho pesar cuando obtiene una derrota frente a alguien que supuestamente tiene menores cualidades de guerrero que él, o sea, está menos entrenado, o sea, cuando es un guerrero inferior desde el punto de vista de como guerrero, o sea, como artista marcial. Entonces, cuando esa persona es derrotado por negligencia suya propiamente, y no porque el otro era superior ni nada de eso, sino por negligencia como guerrero, también se siente completamente triste, o sea, se le vuelve muy insoportable. Sigue haciéndole pregunta, ¿será que no te has ocupado de ancianos y niños que merecían comer contigo? ¿Acaso los abandonaste y comiste solo? ¿O has cometido algún error imperdonable que se considera abominable? Vamos a volver un momentico al texto anterior, porque acá, en el texto anterior no, en el otro que está más atrás, el texto 41,
donde se me olvidó algo significativo. Dice: tú siempre eres el protector de los seres vivientes que lo merecen, tales como, y ahí menciona, brahmanas, niños, vacas, mujeres y enfermos. Entonces nos menciona elementos de la sociedad védica en aquel entonces que eran tenidos por muy alta estima. Elementos que eran tenidos por tesoros de la sociedad védica y por tanto por cuestiones que había que cuidar y proteger a toda costa. Y nos da también un indicativo de elementos que en nuestra vida también podemos comenzar a observar con más respeto y más cuidado. Siempre y cuando, por supuesto, estos elementos conservan buenas cualidades. Los brahmanas, o sea, personas que se dediquen al conocimiento o a la enseñanza o a la guía de la sociedad por el buen camino. Esas personas son dignas de cuidado y respeto. Respeto por lo que hacen y cuidado también por lo que hacen. O sea, deben ser cuidadas, apoyadas, protegidas en ese sentido. Porque sin los brahmanas o sin personas de ese tipo, llámese como se llame en cualquier cultura, sin personas de ese tipo que estén guiando adecuadamente a la sociedad según las cuestiones prescritas, entonces la sociedad inevitablemente no tiene salvación, se pierde completamente. Los niños, primero porque los niños todavía debido a su posición y debido a su ingenuidad, no tienen el más mínimo pensamiento de, como se dice en Cuba, de malicia, de poder cuidarse de ellos mismos. Para ellos todo el mundo es bueno y ya. Entonces por eso deben ser cuidados en ese sentido, porque lamentablemente hay personas que no se encuentran ya en una posición de bondad y que los puede dañar. Las vacas, porque son animales muy nobles, están en una modalidad muy simple, muy sencilla, no hacen daño a nadie, no son agresivos, sino más bien tributan gran beneficio a la humanidad en cuanto a la leche, y entonces de esta leche se sacan una serie de productos lácteos que todos son, además de sabrosos, también son muy nutritivos, al menos para aquellas personas que lo pueden comer adecuadamente. Las mujeres, sitúa aquí también a las mujeres, porque la sociedad védica considera a la mujer también un gran tesoro, desde el punto de vista que la mujer es más dada a la fe y a la devoción que el hombre. Es más frecuente ver a una mujer practicando sinceramente o profesando sinceramente una fe que al hombre. El hombre tiende a ser más filosófico, más estudioso, más discutidor, más cerrado. A la mujer le es más fácil amar. El hombre tiene más cuestiones de esto, de la imagen personal, los complejos, el orgullo. Y la mujer es más simple, acepta más fácil que está equivocada, por tanto. Pero además de eso, debido también a su tendencia en lo general, en la mayoría de ellas, a la tendencia de la caridad, la bondad y la compasión, entonces esto la vuelve más frágil. Porque también, como en el caso de los niños, lamentablemente, en este mundo, y de manera creciente, están habiendo personas, están habiendo pensamientos de tipo de aprovechamiento. O sea, que se van a aprovechar de ese tipo de personas así, dadoras, simplistas, entregadas. La palabra simplista la utilizo desde el punto de vista más sano, o sea, personas simples, sencillas, ¿ok? Y por supuesto los enfermos. ¿Por qué volví atrás? Porque eso nos ayuda a situarnos en nuestra vida. Yo estoy teniendo en cuenta a estos elementos de la sociedad y a esto, o sea, cómo es mi actitud con respecto a ello. Claro, ¿por qué mencioné también mientras que cuenten con las cualidades esperadas? Porque una persona puede ser muy estudiosa de las cuestiones de cómo la humanidad podría funcionar bien, de los derechos humanos, de las religiones, de todas esas cosas, y sin embargo en su práctica habitual cotidiana, sus actitudes cotidianas no son muy congruentes a ello. Tienen muchos títulos como protectores, como sacerdotes, como pastores, como consejeros, como no sé cuánto, como no sé qué más, pero en verdad en el fondo son malvados, mentirosos, hipócritas, están pensando simplemente en el disfrute material constante. Entonces esas personas no hay ningún deber con respecto a ellos, ni de protección ni de nada. Eso no lo autoriza ninguna escritura, ni Dios lo pide en ningún momento. Por eso hay que aprender a distinguir. Lo mismo pasa con todos los demás casos.
Entonces continúa el texto que me quedé. ¿Será que no te has ocupado de ancianos y niños que merecían comer contigo? O sea, ¿o acaso estás triste porque quizá habían algunas personas que encontraste en tu camino que tenían hambre y tú estabas comiendo y no les diste de comer? ¿O quizás los dejaste allí y ya con su situación lamentable, bueno, que se las arreglen ellos solos y comiste tú solo? O sea, ¿cuántas veces no hacemos eso, verdad? Bueno, la persona predominada por la bondad también puede ser que en algún momento haga eso, por algún motivo, y después la imagen de esos ancianos y niños no se les va de la cabeza y sienten gran pesar en el corazón. Francisco de Asís, ahora recuerdo, Francisco de Asís, su padre era vendedor de telas y esas cosas, y un día le estaba ocupándose del negocio y pasó un pobre, supuestamente un pobre, y le dijo: en el nombre de Dios dame una moneda o algo de comer. Y Francisco de Asís le dijo: no, yo vete a otro lugar a vivir sin trabajar. O sea, le quiso decir: no, si quieres comida o dinero, pues mira, trabaja como yo, ¿verdad? Y bueno, el pobre siguió su camino, y al poco rato Francisco se quedó así, le vino como un cargo de conciencia muy grande, y él explicaba que no sabía de dónde le vino, pero después comprendió que fue una cuestión divina. El pobre realmente no estaba, el pobre realmente no existía. Ese personaje fue una revelación divina. El Señor permitió que un pobre pasara por allí, pero ese pobre no era de ese pueblo y ni siquiera existía. Solamente apareció en este mundo para esa ocasión y pasó para allí. Y al mismo tiempo el Señor después creó el cargo de conciencia en el corazón de Francisco. Y Francisco pensó de esta manera: caramba, si ese Señor, en vez de pedirme la moneda o la comida en nombre de Dios, me lo hubiera pedido en nombre del rey o del duque, del pueblo, del monarca, yo sin duda se lo hubiera dado. Pero como me lo pidió en nombre de Dios, que para mí no es nada, no se lo di. Entonces él comprendió que había hecho algo muy mal, que estaba colocando a personas que tenían un poder temporal por encima de aquel que era el más amoroso y el más poderoso. Salió Francisco desesperado, cerró su tienda y salió desesperado a buscar al pobre, pero pues evidentemente no lo pudo encontrar nunca y se quedó con ese cargo de conciencia. O sea, la persona noble que tiene potencia en el corazón con tendencia a la nobleza, le sucede eso y a veces le puede marcar por mucho tiempo. Entonces esa podía haber sido otra de las causas. O le dice: ¿acaso has cometido algún error imperdonable que se considera abominable? Las escrituras védicas, igual que todas las escrituras religiosas y cuestiones así, están llenas de supuestas faltas. O sea, no se debe hacer esto, y en verdad esas observaciones son necesarias cuando estamos tratando de transformar nuestra vida, porque las tendencias materialistas de la vida nos van a llevar por caminos nunca favorables desde el punto de vista espiritual. Entonces, como en un inicio no tenemos esa inteligencia de discernir, tenemos que contar con la ley. Tenemos que contar con algo que nos diga: no esto, no aquello, no aquello, no aquello, hasta que después, si es que tenemos suerte, nos vayamos purificando y por nosotros mismos seamos capaces de ver lo que es peligroso para nosotros. Entonces, todos estos miembros de la familia de los Panda observaban firmemente todas las prohibiciones. Entonces las escrituras indicaban una serie de errores, muchos errores que consideraba abominables, detestables, que aquel que los cometiera se tenía que hacer ritos de expiación, recibir no sé cuántas amonestaciones, ¿verdad? Y eso, repito, es necesario. No se debe abandonar, no se debe cruzar por alto estos requerimientos, pensando: no, eso no es necesario, lo más importante es amar a Dios y ya. Eso sí es cierto, pero nadie sin purificarse puede llegar a amar a Dios verdaderamente. Eso es un pensamiento absurdo que por supuesto la mayoría de los seres humanos en Kali Yuga comete. Por facilismo, por una comprensión torcida, la persona dice: no, yo no tengo que observar esas cosas, yo voy directamente a amar a Dios. Eso es una conclusión muy errada, porque no va a poder amar a Dios, porque su mente está llena de ataduras
a gustos materiales, cuestiones que le gustan, apegos por la familia, y ninguna de esas ataduras le va a permitir amar plenamente a Dios. Eso es una estupidez. Lo único que va a hacer es que la persona se hunda más por no observar ciertas reglas básicas y por supuesto se aleje cada vez más de su reencuentro con el Señor Supremo. Entonces Yudhishthira está pensando, bueno, quizás fue que él cometió alguna violación de las Escrituras y de las que se consideran más terribles y abominables, y por eso se siente así. Y eso es otra cualidad. La persona que tiene tendencia bondadosa y que sigue las reglas de la Escritura o principios morales, cuando se da cuenta que ha violado a alguno, siente un peso muy grande en su corazón y entonces se ensombrece y enseguida necesita buscar la forma de aliviarlo. Entonces el último texto dice, ¿o será que te sientes vacío para siempre? Porque podrías haber perdido al más íntimo de tus amigos, el Señor Krishna. Oh Arjuna, hermano mío, no se me ocurre ninguna otra razón por la cual puedas estar tan acongojado. Y le da la última cosa que se le ocurre, ¿o es que acaso tuviste algún problema con la amistad con Krishna? Se pelearon, discutieron, se quedaron en una enemistad grave, o acaso es peor que eso, o acaso ya tu amigo no está. Acaba de decir, ya Yudhishthira está queriendo decir, acábame de decir qué es lo que pasa, porque ya no puedo pensar en más ninguna opción. Y aquí se termina el capítulo número 14. Vamos a ver para el próximo texto, el inicio del 15, a ver por fin qué es lo que le sucede a Arjuna o qué es lo que le ha sucedido. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañen este día y en todos los días que puedan restarnos de nuestra vida, al menos en esta oportunidad de vida que estamos teniendo en este momento, para que podamos reflexionar acerca de la existencia y reenrumbar nuestros pasos. La humanidad, todos, empezando por nosotros, necesitamos reenrumbar nuestros pasos, porque estamos bien perdidos, estamos bien desorientados y cada vez va a ser más difícil reorientarse. Así que hay que hacer un gran esfuerzo, hay que elevar una oración sincera desde el corazón y hay que dejar un poco atrás todo el enredo de conocimientos y de cosas y ir a los pies del Señor con completa sinceridad, así como también a los pies y a la presencia del devoto puro del Señor, aquel en el cual se refleje el amor por Dios con total sinceridad. Si no hacemos eso en algún momento de nuestra existencia, entonces no habrá manera de que podamos salir de este laberinto conocido como vida material. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshadarine